van a salir de la misma forma que entraron. El deseo de nuestro corazón, y sabemos que este deseo nació en el corazón de nuestro Padre Celestial, es de que su pueblo sea edificado, que su pueblo sea encouraged en el día de hoy. Queremos que usted salga con hambre y pasión siempre y más de Dios, que no nos estén mirando a nosotros o lo poquito que nosotros sabemos o hemos vivido, sino que queremos que todo esté enfocado en nuestro Padre. Padre, te damos gracias por esta noche preciosa. Gracias nuevamente por esta bella oportunidad de poder reunirnos por medio de esta vía. Te pedimos, Dios, que seas tú moviéndote de principio al final de manera especial. No nos conformamos con las glorias anteriores, no nos conformamos con lo que sucedió en las otras clases o en las otras series o segmentos, mi Dios. Sabemos que en ti siempre hay algo nuevo, siempre hay algo precioso, siempre hay algo, Señor, una nueva palabra para nosotros. Nosotros nos movemos del medio para que seas tú, Señor, administrando a tu pueblo. Tú conoces la necesidad mejor que nosotros. Tú conoces los corazones, sus mentes, lo que cada persona tuvo que atravesar en su semana. Y yo te pido, mi Dios, en este momento que toda distracción, que toda tristeza, toda ocupación ahora mismo se va. Espíritu Santo, que haya paz que sobrepase todo entendimiento en medio de tu pueblo y que podemos disfrutar de este tiempo que hemos apartado para ti, que podemos disfrutar, Señor, en armonía con cada uno de nuestros hermanos. Señor, queremos concluir esta serie sobre la oración. Yo sé, mi Dios, que esto es no por coincidencia, sino que en ti siempre hay propósito y tú eres un Dios intencional. Te pido, mi Dios, que cada persona, cada maestro que va a hablar, que seas tú poniendo palabras, Señor, en su boca, que sean palabras edificantes, palabras que ayuden a terminar fuertemente esta serie, Señor. Enséñanos a orar, enséñanos a salir de lo básico, enséñanos, mi Dios, salir de la normalidad y queremos entrar, Señor, en lo sobrenatural. Oh, gracias nuevamente, gracias por cada hermano, por cada persona que ha hecho el esfuerzo de estar aquí. Yo te pido, Señor, que tú honres el tiempo que cada persona está tomando de su tiempo en un viernes, Señor. Ellos están acá porque tienen hambre y necesidad de palabras tuyas. En el nombre de Jesús, entrónate en medio nuestro y toma todo control. Amén. Amén y amén. Nuevamente, esta es su escuela Almendro 7. Lo puedes buscar en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Nuevamente estamos en la serie para los que están entrando ahora sobre la oración. Estamos haciendo una conclusión. En este día, los maestros, incluyéndome a mí misma, vamos a estar haciendo un pequeño repase y queremos dar la oportunidad al final de tener una preguntas y respuestas, una porción de eso. Por favor, agarre su cuaderno, agrave. Por favor, estén activos en el chat, ponga su pregunta, que no se lo olvide si quieren. Vamos a hacer esto interactivo. Amen. La persona que va a empezar es nuestro hermano Daniel Ramírez. Amen, amen. God bless everyone. I'm glad to be here. Amén, amén. Dios bendiga a todo. Estoy feliz de estar acá. You know, we're retouching upon our topics today, and you know, the one that I was given was. Daniel, se está cortando. No se escuchó lo que dijiste. I was saying we were given topics, and what I was speaking about before was how to have an effective prayer life. Ok, cada uno de nosotros pues tuvimos un tópico que tratar y el que me tocó a mí es cómo ser efectivo en nuestras oraciones. You know, there's something that really began to stood out to me as I began to go over what I had written. Hay algo que sobresaltó para mí según repasaba lo que ya hemos compartido.
And as I began to pray and I began to meditate, God began to push this on my heart. Y mientras yo empecé a orar y a meditar en esto, pues el Señor empezó a empujar esto a mi corazón. And I was saying, what is prayer? Y empecé a decir, ¿qué es realmente la oración? And very much a lot of times we were taught wrong of how to come to prayer and how to pray. Y muchas veces pues fuimos enseñados incorrectamente cómo llegar al tiempo de oración o a la oración. It's not about how many words I can say to God. It's not all about how fancy of a speech I can give him. No se trata de cuánta palabrería pueda traer al Señor o cuán elocuente yo pueda ser en mi hablar. But it's the state of my heart. What is that telling my Lord? Es el estado de cómo está mi corazón. ¿Qué le está diciendo al Señor? Because it says the Lord searches all hearts. Who can know the intricacy of the heart if it isn't God? Y dice la palabra que el Señor examina el corazón. ¿Y quién más puede conocer el corazón si no es nuestro Dios? And it's the simple sense of, I thought of the story of in 1 Samuel of Hannah. Es como si me voy a Primera de Samuel, la historia de Ana. And she came because she was discouraged, she was saddened. Y ella llegó porque estaba desalentada, estaba triste. And it said she came up and she came before the altar and she began to cry out before the Lord bitterly. Y dice que ella llegó hacia el altar y empezó a gemir amargamente frente al altar. And she was pouring out her heart, but her lips were moving, but there was no words that were coming out. Y ella estaba derramando su corazón ante el altar, pero sus labios no se estaban moviendo. And it says it was a prayer in her heart that was moving to God. Y dice que era la oración que salía de su corazón lo que movía a Dios. And I want to tell you today, there's sometimes we have things in our heart that doesn't allow us to be able to, our prayers to be effective. Y te quiero decir en el día de hoy que a veces hay cosas en nuestros corazones que impiden que nuestras oraciones sean efectivas. And I'm sure Sarah at the time, she felt maybe sad for herself, depressed and down because she couldn't bear children. Y yo me imagino también estaría triste, desanimada porque no podía concebir niños. But when she finally got out of that attitude of desperation, she finally said, you know what, I'm going to go before the Lord for this. Y cuando por fin sale de esta actitud de desespero, dice, sabes, voy a llevar esto delante de mi Señor. And the sense of the matter is she began to give that to God. She's like, you know, this sadness that I feel, this hurt that I feel, I'm giving that to you. Yo voy a entregar al Señor en el día de hoy esta tristeza, este dolor que yo estoy experimentando. And many of us are holding on to bitterness, jealousy, pride. Y muchos de nosotros estamos reteniendo celos, envidia, amargura, orgullo. What people need to do is come to the altar and leave something there and walk out the prayer room different, changed. Lo que la gente tiene que hacer es llegar hacia el altar y dejarlo todo allá para salir del altar transformados. In the same way I do when I come in the aptitude of coming to prayer, I'm like, Lord, this anger that I feel, Lord, I'm giving that to you today. Y a veces llego ante el altar con un sentido de enojo y tengo que decirle, Señor, el enojo que estoy sintiendo lo renuncio, lo dejo ante el altar. And that began to really move my prayer. Now I'm not only just saying words of my understanding, but I'm now moved by the Spirit. Y no solamente estoy diciendo palabra de mi propio entendimiento, sino que empiezo a ser movido por el Espíritu. A lot of times we only go up to only what we can understand, but God is trying to draw us deeper in that time of prayer. Muchas veces solamente en la oración llegamos hasta donde entendemos, pero el Señor quiere llevarnos más profundo en nuestras oraciones. And we begin to feel like those moanings and groanings, those words that we can't express it in words. Y empezamos a sentir ese gemido, ese lloro que no podemos expresar con palabras. And those are the type of prayers that impact me so deeply because I come out feeling like I lost 10 pounds of weight. Y estas son las oraciones que me impactan porque salgo de la presencia de Dios como si hubiera perdido 10 libras. And sometimes we come to God always asking of something, always complaining to him. Y tendemos a llegar a Dios siempre pidiendo algo, siempre quejándonos de algo. But who are the people that are coming to the presence of the Lord like, Lord, I just want to be with you. Pero ¿cuántas veces simplemente llegamos a la presencia del Señor a decir, solo quiero estar contigo, Señor? I want to know the God that is in the word that in the scripture that I'm reading. Yo quiero conocer al Dios de la escritura que estoy leyendo.
And it reminds me of what he says, like, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Y recuerdo lo que dice su palabra, mi forma no es la tuya, ni mis maneras, mis caminos no son los tuyos. Begin to understand where you're coming from, your sonship. You're not your old self, but you were made new in me. Venga, te entiende de dónde vienes. Tú no eres el mismo, has sido hecho nuevo en Él. And we continue to come to the Lord with our own humanly understanding. He's like, I don't work that way. It's different spiritually. Y venimos al Señor desde nuestro propio entendimiento, pero no resulta así. Es diferente cuando las cosas son espirituales. And we begin to struggle and be bitter, like, why isn't my prayers being heard? Why is nothing moving? Y empezamos a tener dificultad y a sentirnos incómodos porque decimos, ¿por qué nuestras oraciones no están llegando? That people need to come to the presence and just surrender. Es que hay que llegar a la presencia de Dios y simplemente rendirse allí. God is looking for vessels who will be humble before his presence. Say, God, let your will be done in my life. El Señor está buscando vasos que simplemente se rindan a la presencia de Dios y digan, Señor, que se haga tu voluntad. So you're no longer coming to the presence of the Lord like, God, give me this, give me that. Donde ya no llegues a la presencia del Señor diciendo, Señor, dame esto, dame lo otro. But now you're saying, let there be salvation in my territory. Sino que vas a empezar a decir que haya salvación en mi territorio. That my family members, that the enemy cannot have them. Que los familiares míos, el enemigo no pueda tenerlos. Whatever is for this house, whatever blessing that's there, it needs to be let go upon my house. Cualquier bendición que es para mi casa tiene que ser soltada en esta hora. We have to use the authority in the dominion that Christ has given us already, that we can speak out, that can happen here on the earth. Tenemos que usar la autoridad que el Señor nos ha dado para que esas cosas sucedan aquí en el mundo. And you know, many of you not know this, but I was speaking about the desire also that's in our hearts. Y muchos de ustedes no saben esto, pero también estaba hablando de los deseos que se desarrollan en nuestros corazones. Because you see, that's what begins to move God. He begins to read what our heart is telling him. Ve, porque esto es lo que mueve a Dios, porque Él se empieza a mover según lo que nuestro corazón le está diciendo. And instead we choose to sacrifice those things, but he gives us that desire. Y escogemos sacrificar estas cosas, pero Él no da estos deseos a nosotros. And you guys may have not known this, but my mother at the time, she had trouble having children. Pero quizás usted no sepa, pero había un tiempo cuando mi mamá empezó que estuvo dificultad para tener hijos. And she began to have the desire that she wanted to have another child. Y ella empezó a tener el deseo de que quería tener otro bebé. And the Lord said, just honor my name. Y el Señor le dijo, honra mi nombre. And then that's when I had come. Y ahí es donde pues yo vengo. So you see that's an aptitude that Hannah had. She had that desire that was there. It was brewing. Esa es la actitud que tenía Ana. Simplemente de rendirse. So I'm asking that effective time of prayer will come simply by you just looking towards God. Y que ese tiempo efectivo de oración venga simplemente por usted pasar tiempo en la presencia de Dios. That we will come to him understanding that it's not about what I could say, but it's about letting him lead my prayer time. Que no se trata de qué yo le puedo decir a Él, sino dejar que Él dirija mi tiempo de oración. That we wouldn't stop being persistent in the way that we pray. Que no dejemos de ser persistente en la manera que nosotros oramos. That we wouldn't stop a day short knowing that I could have gotten my blessing the next day. Que no nos detengamos en la oración sabiendo que quizás el día de mañana recibiremos respuestas. And I thank you that's what was in my heart to tell you guys. Y le doy gracias. Esto es lo que estaba en mi corazón para dejarle saber a ustedes. Amen. Amén. Mientras estaba escuchando a Daniel, estaba pensando que muchas veces nosotros venimos delante de Dios y nosotros somos tan selfish. Somebody can help me with the translation of that. Selfish. Selfish, que nada más pensamos en nosotros mismos. Solamente pensamos en nosotros mismos. Siempre estamos pensando en que yo necesito. Y muy pocas veces
no toma un tiempo para pensar en los demás. Y pensamos, ok, Señor, what about me? Y yo, y mi necesidad. Y algo que Dios me está enseñando en esta temporada es ocúpate de la necesidad del otro y yo me ocupará por la necesidad de los suyos. Algo que me gustó que Daniel mencionó, que es sobre el dominio, la autoridad que Dios nos ha dado. En el segmento sobre la oración como una transacción legal, estaban hablando de eso en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, cuando Dios dio ese mandato de que el hombre domine la tierra, todo lo que caminaba sobre la tierra. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que nosotros tenemos una autoridad. Dios nos otorgó. Nosotros no somos solamente sujetos a la mala suerte, como dicen las personas, o sujeto a tu crianza o de donde tú vienes, y que nosotros tenemos que recibir los golpes de todos los lados del enemigo y que solamente estamos supuestos a resistir. Nosotros tenemos más capacidad o tenemos más que ver con nuestra situación. Y lo que estaba diciendo Daniel, si solamente nos humillamos y dejamos de pensar tanto en solamente nosotros, lo que nosotros necesitamos, y genuinamente venimos delante de Dios, y ser sincero, porque nada podemos ocultar de Dios. I'm messed up. Dios, yo estoy un desastre. En vez de solamente buscar los beneficios que viene con buscar a Dios. Let's just be honest. Let's just come before Him. Vamos a ser sinceros. Vamos a desnudarnos. No vamos a ir caminando con diferentes máscaras. Vamos a desmascararnos y verdaderamente buscar ese cambio en nuestra vida. We want so many things of God. We want the blessings. Queremos las bendiciones. Queremos todas las ventajas de estar bajo las alas de Dios. Pero we're not willing to take those steps to get there. Nosotros no estamos dispuestos de tomar esos pasos, de llegar hacia allá. Es un sacrificio que se tiene que hacer. Ninguna buena cosa, no importa en qué aspecto de tu vida, nothing good comes without sacrifice. Nada bueno viene sin ningún tipo de sacrificio. Y me imagino que si empezamos a preguntar a las diferentes personas acá, creo que cada persona acá en un punto o una temporada de su vida puede testificar, it has not been easy, no ha sido fácil, pero sí ha valido la pena. It has been worth it. Cada sufrimiento, cada situación, cada everything is just so worth it. Cuando tú puedes estar en ese momento, en ese tiempo, en la presencia de Dios, you start to realize that there's no other place you'd want to be. Aleluya. No hay ningún otro lugar donde uno quiere estar que en la presencia de Dios. There is no better place to be. No hay mejor lugar que estar que en la presencia de Dios. Y quería compartir nuevamente de que Dios te necesita a ti y a mí. He needs us. He needs you. He needs us to wake up. Él necesita que nosotros despertamos y entendamos quién nosotros somos. Usted y yo no somos cualquier cosa. Nosotros somos hijos del Dios más alto. Y Él nos ha dado autoridad de poder declarar a las cosas, the things that we need, declarar las cosas que nosotros necesitamos. Que nosotros podemos ver, ok, estoy en esta situación, pero por fe voy a empezar a declarar y voy a ver el cambio en el nombre de Jesús. Y quiero retar que en esta temporada de tu vida, en this season, dare to get out of the basics. Sal de lo básico, sal de lo normal. Vamos a echarle más ganas a esto. Y sé que el Dios va a respaldar ese tiempo en su presencia. No hay ningún otro cosa que... Hay algo que usted se puede quedar en esta noche. Es que el tiempo invertido en oración no es tiempo perdido. Time that we invest in God, in His presence, is not time wasted. Le puedo decir por mi vida propia que yo he podido lograr mucho más en la oración que fuera de la oración.
No importa el nivel de estrés, el nivel de enojo. Yo lo he tratado todo. Yo he tratado de enojarme, gritar, llorar, de todo, pero eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es cuando empecemos a ejercer nuestra autoridad que Él nos ha dado y empezamos a mover en fe. Dios, no veo, pero voy a seguir. Dios, todavía estoy esperando, but I'm going to keep going. Voy a seguir hasta poder lograr lo que quiero lograr en Dios. Amén. Dios no necesita a nosotros. He needs you. Vamos a empezar a caminar en nuestro llamado. Vamos a empezar a caminar en propósito. A mí me tocó la parte, mis amados, saliendo de lo básico, la intimidad en oración. Esa fue la parte que me tocó a mí en esta serie. Creo que fue algo para mí muy bonito, muy especial. El poder estar acá, el poder volver a retocar en esos puntos mientras los miraba y meditaba en ello, fue algo muy súper especial. El salir de lo básico. ¿Quién no quiere salir de lo básico? ¿O quién no quiere ver una transformación en lo que hace? ¿Quién quiere repetir lo mismo todo el tiempo? Y ahí es donde nosotros como creyentes muchas veces fallamos, porque aprendemos un modelo, un estilo, aprendemos algo, y como estamos acostumbrados pues a practicar o decir que el Señor es inmutable, invariable, creemos que tenemos que seguir la misma técnica o la misma práctica, aunque ellas no funcionen, amado. Y por años el enemigo ha tomado ventaja en nosotros como creyentes porque seguimos practicando una misma táctica, una misma cosa que vemos que no está funcionando, pero decidimos continuar en ella. Mire, amado, yo no sé por qué me estoy yendo por acá primeramente. Yo le voy a decir algo rapidito antes de entrar en lo que fue que yo toqué, porque me siento que el Espíritu me está moviendo por acá. Déjame decirle algo. Si yo, como creyente, para ganarme una vida, a mí no me gusta en lo personal, vamos a decir el color rojo, y no me gusta el rojo, pero yo necesito entrar en medio de unos jóvenes para ganarlo para Cristo, y todo ello consideran que el rojo, el que no use el rojo, no le gusta el rojo, no es parte, no lo puede entender. ¿Qué usted cree que yo voy a hacer para introducirme dentro de esos jóvenes? Me voy a poner el rojo, porque la vida de ellos vale mucho más que el sentir que yo pueda tener o el gusto o preferencia. Lo que yo no puedo es violar las cosas que ofenden a mi Dios. Pero las técnicas que hemos usado como la oración por muchos años, que hemos visto que no ha resultado, que no ha llevado a la frustración, que no ha llevado al desánimo, que no ha llevado a dejar de orar, ¿por qué seguimos con lo mismo? ¿Por qué continuar con algo que es fallido y que no me ha obtenido los resultados que yo necesito, amado? Entonces es tiempo de meditar, es tiempo de pensar, de reposicionarnos y decir cómo puedo ser efectivo en lo que estoy haciendo, cómo salgo de lo básico para obtener lo que verdaderamente ya la palabra dice que me pertenece. Por ende, ¿cómo yo reconozco? Yo tengo que saber lo que es pasar tiempo en intimidad en la presencia del amado. Y yo decía, ¿cómo alguien puede querer pasar tiempo con alguien desconocido para ello? Para usted querer pasar al tiempo en la presencia, primero tiene que reconocerle que Él es. Tiene que reconocer que su presencia es deleitable, que no siempre voy a Él, como decía Daniel, porque necesito algo. Eso es algo erróneo. Creer que Dios solamente está cuando yo oro, cuando yo le llamo. Cuando Dios está en medio nuestro, en todo momento, en todo tiempo. Lo que pasa es que nuestros sentidos espirituales no han sido abiertos para nosotros percibir la presencia de Él que está constante en medio nuestro. Y nos acostumbramos a decir Dios no está porque no lo siento. Dios está lejano porque no lo siento, no lo veo, amado. Porque el ser humano, toda la historia, la trayectoria del ser humano necesita algo tangible, algo que ve, algo que toca, algo que mira. Pero lamentablemente, amado, nuestro Dios no es algo así, no es un objeto que usted mueve. Él es la creación misma. Nuestro Dios no fue creado por nadie. Él es la creación. Y como Él es la creación, Él no existe. Él es la existencia. Todo lo que existe ha sido creado, pero nuestro Dios es la existencia. Y debido a que Él es la existencia,
A todos los demás dioses lo han podido controlar, manipular, mover, todo el que está en un cargo, pero a nuestro Dios nadie puede encontrar nuestra cabeza para irle a pagar o detenerlo y decirle así no haga las cosas. Nuestro Dios es creador, es la creación misma. Él es impresionantemente increíble y está aquí en esta plataforma en este momento porque lo puedo sentir. Su presencia está en medio nuestro, en medio de su pueblo, porque Él dice, y no solamente porque lo dice, no estoy diciendo esto por decirlo o porque usted se me emocione. Quiero decirle de todo corazón y de toda verdad que mi Dios está aquí en medio nuestro, porque lo puedo sentir y nadie me puede quitar eso. Yo solamente tengo que decir, Abba, Padre, y yo siento su presencia, porque Él me ha enseñado a pasar tiempo en la intimidad, en meditación de su palabra, aleluya, y no solamente ejercitar, recitar versículos que mi mente queda nulo, sino hacerlo en el entendimiento. Nuestro Dios es increíblemente en toda la... Y yo quiero destacar esto por acá, antes de resumir rápidamente lo que tengo que decir. Yo quiero que usted sepa que nuestro Dios es incomparable como ningún otro. Amado, es lo más grande que el ser humano puede obtener. Es por eso que el Señor me dijo, lo más grande, lo más hermoso que le puede pasar al ser humano es conocer a Jesucristo, no conocer religión, amado, sino conocer a Cristo en una intimidad. Y esa intimidad es a través de la oración. Y cuando usted tiene esa intimidad con Él, aunque usted esté haciendo sus labores, usted sabe que el amado está en medio nuestro. Él es maravilloso, excelso, y quiero que quede establecido eso aquí en el día de hoy. Amado, yo partí desde la cita bíblica de Lucas 11:1, cuando estaba Jesús orando, y dice la escritura que uno de sus discípulos se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, por favor enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Hay que orar, amado, con el entendimiento. A veces creemos o venimos al Señor bajo una noción que para hablar en lengua, para poder expresarnos, Él tiene que venir y como poseernos. El Espíritu de Dios no posee al creyente. El Espíritu de Dios te dirige, te guía para que puedas tener oraciones efectivas, amado. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 14:15 que oraré en el Espíritu, pero orar también en el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también en entendimiento. Que usted y yo no podemos estar todo el tiempo en un tercer cielo. Tenemos que también descender a lo físico y hacer las cosas en el entendimiento. ¿Cómo voy a orar efectivamente? Este discípulo fue muy sabio en decir, un momento, Señor, los discípulos de Juan son instruidos por su maestro. Y así, y nosotros vemos la efectividad de eso. ¿Cómo usted va a ser efectivo, amado, si usted no tiene un modelo real de cómo usted va a aprender a orar? Si lo que aprendió, lo que han conocido al Señor años atrás como yo, lo que tiene es un patrón errado, un patrón que no ha dado resultado, pero lo seguimos practicando a diario. Para yo salir de lo básico en mis oraciones, yo necesito saber un maestro, y por eso fue que dijeron, Señor, enséñanos como Juan a sus discípulos. Yo veo la efectividad de eso. El que te va a instruir, te va a enseñar a ti, tiene que estar en esa relación, en intimidad, conocer y tener a Dios, en intimidad, ese conocimiento. Si no, ¿a qué te va a llevar? Si esa persona no ha entrado a ningún nivel o a dimensiones en la presencia de Dios, te va a enseñar a tener oraciones sin resultado también. ¿Cómo yo puedo enseñar a otro que aprenda cosas que yo no estoy practicando o que no se me han sido reveladas? Solamente el maestro, el instructor, te va a llevar al nivel de conocimiento que él ha adquirido. Alabado sea Dios. Pero ¿sabes una cosa? Fue sabio en decir, Señor, enséñanos a orar, porque es de sabio. Si tus oraciones hasta el día de hoy, tú no has visto cambio, resultado, amado mío, porque nuestras oraciones tienen que producir cambio en la vida del ser humano, a nuestro alrededor y en lo que está sucediendo. Amén, amado. Qué bueno es el Señor.
La mayoría de nosotros hemos aprendido a orar de personas que nunca han escuchado la voz de Dios en intimidad. Empezamos en un grupo, escuchábamos lo que las personas estaban diciendo y de ahí adquirimos y arrancamos y lo usamos como el patrón de oración. Cuando en real la palabra de Dios, la Biblia, tiene formato que nosotros quebrantamos a diario y por ende no podemos alcanzar las cosas que anhelamos y necesitamos en nuestro tiempo de oración. Y eso es muy importante, ¿verdad? No es venir a Dios con palabrerías muy elocuente, aleluya. No es llegar al Señor con lo teórico, porque hayas aprendido muchos versículos bíblicos. Esto es de profundizar en la palabra, el verbo que se revele a tu espíritu para tú poder fluir cuando llegue con el conocimiento abierto para saber qué le estás diciendo a Dios. Esto es una transacción, mi amado. Igual que cuando nosotros vamos a una corte, si desconoces tus derechos, si no tienes un buen abogado que pelee tu causa, no sabrá defenderte. Mas, sin embargo, cuando entiende que es una transacción legal lo que estás haciendo en medio de tus oraciones, serán eficaz, eficiente, porque darás donde tiene que dar. La oración es el misil más poderoso que existe cuando sabemos usarlo y cuando entendemos que es una transacción legal. Y aún el mismo Satanás tiene que respetar y él tiene que esperar que tú y yo quebrantemos leyes para poder traspasar, amado. Así mismo es el campo de batalla, así mismo es la oración. Cuando entendemos y oramos que salimos desde la intimidad con nuestro Dios, somos efectivos y vamos a dar en el blanco y derribar aquello que nos está obstaculizando, amado. Y esa es la verdad. Nadie puede enseñarte lo que nunca ha practicado y lo que no sabe. Señor, enséñanos a orar. Él estaba diciendo, enséñanos a producir resultados. Amado, porque el que ora fervientemente y no ve resultados, se agota, se cansa, no va a querer seguir haciéndolo. Lo va a ver como algo cansoso y debe ser algo deleitable, algo de entrar a la presencia. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Yo creo que todo, de una manera u otra. Eso es entrar a la presencia del amado, de disfrutar lo que está pasando. El tiempo no es suficiente, yo creo que decía el pastor Jason en una ocasión, y es la verdad. No es algo cansoso, no es algo fastidioso, es algo deleitable. Y allí en secreto tú hablas y él habla y tú escuchas también. Y de ahí contiene los secretos, porque él te va a decir, Carmen, en esto que está sucediendo, vas a necesitar este instrumento para pelear. En la oración hay veces que el Espíritu Santo te va a indicar, es con un hacha que vas a dar. En otra ocasión será como fuego. En otra ocasión usarás una espada. Y habrá ocasión, amado mío, donde simplemente será una adoración al Padre. Así que mira, la oración no es lo que habías pensado. La oración es una comunión, es una intimidad con tu Padre Celestial. Levántate de donde tú has estado ahí y si ha visto que no ha sido productivo, es tiempo de sanar, de examinar por qué no está funcionando. Bendito Dios. Amado, el que tu oración sea larga no quiere decir que va a producir resultados grandes. Cuando nuestras oraciones son largas, lo que nosotros buscamos es hacer morir nuestra carne, nuestra carnalidad, para poder escuchar la voz del amado mucho más clara en medio nuestro. Pero las oraciones largas y los llantos desesperados son lo que mueven a nuestro Señor. Por años estuve conduciéndome de esa manera y llegando delante de la presencia del Señor con desespero, con enojo, con tú no resuelves. Y no entendía que es una legalidad y que tenía que derribar aquellas cosas o puertas que yo había abierto, tenían que ser cerradas, ¿verdad? En mi corazón no puede haber falta de perdón porque también cerrará eso de poderme comunicar y recibir y ser efectivo en lo que estoy haciendo. Es toda una transacción legal, como decía la joven Kaylin. Si desentiende o desconoce esto, orarás por largo periodo de tiempo y no entenderá que ese tiempo largo es para que mueras en la presencia del Señor. El que ore mucho no quiere decir que el Señor va a escuchar. El gritar, como le gritaba, le dijo Elías a los profetas de Baal, griten más alto a ver si lo oyen. No es cuestión del estado de la voz,
Yo puedo muchas veces levantar mi voz y es porque yo las cosas de Dios las disfruto tanto que a veces la unción es tan fuerte que tengo que aguantarme. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa, pero no es el nivel de la voz que uses, no es cuánta lengua puedas hablar, es que puedas escuchar en ese tiempo íntimo la voz del amado y lo que Él te está diciendo, que está estorbando o que te está limitando o cómo tienes que pelear, amado mío. Así que en estos momentos le voy a dejar hasta ahí para no. Cuando nosotros entendemos lo que es la oración, nos desenfocamos de nosotros mismos, de las necesidades nuestras y nos enfocamos en qué anhela, qué desea el Padre para con nosotros o qué debemos de estar orando en este tiempo. Aleluya. No orar tanto, no oramos tanto por provisiones, sino que oramos, ¿verdad? Porque sembrar en el reino de una manera efectiva, de que veamos que lo que estamos clamando tiene sentido y va de acuerdo a lo que el Padre nos está instruyendo que nosotros hagamos. Que nos desenfoquemos tanto en el qué quiero, qué necesito. Las provisiones ya están. Es una cosa de aprender a tomarlas, pero están ahí. Delante de nosotros muchas veces, pero no hemos aprendido a escuchar en intimidad la voz del amado que nos dice esta manera, muévete a la derecha, muévete a la izquierda. Eso es todo, mis amados. Amado, quiero asegurarme que ningún punto. Y por último, quiero decirles, ¿verdad? Le compartí a ustedes que el Señor me había dicho cuando me acerqué a orar. Vi cuando el Padre pues movió su oído y se acercó a mí y me decía, era como me mostraba qué vendrá a decir ahora. Y mientras yo le decía, ¿qué le digo a tu pueblo, Dios del cielo? Y me inclinó su oído y decía, ¿sabes una cosa? Esto es lo que yo escucho. Señor, te amo. Eres precioso, pero no puedes amar al prójimo. Señor, cuán grande y hermoso tú eres, qué deleitoso estar acá, pero no soportas al hermano. Y el Señor decía que todo lo que nosotros traemos a Él sean cosas que no sean palabrerías hipócritas, sino cosas que nosotros practicamos aquí en lo físico, amado. Lo que nosotros vivimos a diario. Las cosas que no hemos superado acá, uno con los otros, no lo traigamos delante de Dios porque son vanas palabrerías, hipocresía, porque aún no lo hemos superado aquí en lo físico, amado mío. Dios me le bendiga y yo espero, ¿verdad?, que este reencuentro, este repaso de los puntos que tratamos, se queden en su corazón y recordemos siempre. Bendición y ahora el pastor Jason en estos momentos. Es muy poderoso escuchar a cada uno de mis compañeros hablar con tanta pasión de lo que hemos visto durante 4 semanas. El tiempo parece que corre y es muy, muy poderoso saber que Dios está en medio nuestro tratando de llevarnos a un próximo nivel en nuestra relación con Él. En el punto que nos encontramos a este momento de nuestra reunión, yo quiero tomar un espacio para recordarnos. La serie que estamos resumiendo lleva como tema Enséñanos a orar. El fin de la serie es que podamos aprender un poquito más sobre la oración. Yo sé que algunos aquí tienen las nociones básicas de orar, pero en sentido general es que si ya la tienes, puedas imprimirle un poquito más a ese saber que tienes en ti. Si no sabes, humildemente reconocer, Señor, no sé orar, enséñame. Y como los discípulos de Jesús vieron en los discípulos de Juan la atención que su maestro le tenía al enseñarles, es importante saber lo interesante que se da en la transición de Juan el Bautista y Jesús. En Juan vemos al que preparaba las cosas. En Juan vemos al que tenía los principios. Juan era quien preparó el camino. Juan fue el primero en inquietar a la gente que se podía recuperar la comunicación con Dios. Recordemos que en el Génesis se perdió. En el Génesis la gente perdió esta verdad, este principio de que podíamos una vez más invocar a Dios y Él nos iba a escuchar. En algún momento en una de las series comenté
que pude ver el libro de Génesis en una película, o sea, una serie, y una de las disyuntivas que había en la generación que vino luego que Adán y Eva pecaron, era en el caso de Abel. Abel fue el único de ellos dos que dijo, sí se puede recuperar lo que perdimos. ¿Podría el padre de quien me hablan mis papás estar ahí disponible? Y Abel siempre buscaba la manera de cómo encontrar a Dios en los árboles, en el entorno. Y es esto lo que queremos alimentar, la esperanza de que si hay alguien aquí que no ha experimentado la gloriosa experiencia de oír la voz de Dios de forma audible. Dios habla de forma audible. Dios te habla a través de la creación. Dios te habla a través de su palabra. Pero para eso debemos aprender a orar. Igualmente, recordar que en uno de los temas que se trató, en el caso que mencionaba mi hermano Daniel, es cómo yo puedo vivir una vida efectiva en la oración. Cómo yo sé que estoy siendo escuchado. Cómo yo sé que lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo al aire. Cómo yo sé, en el caso más específico lo menciona el apóstol Pedro, que mi oración como esposo está siendo oída. Y es que Pedro dijo, cuando ustedes oren a los esposos, traten de resolver sus cosas con la mujer, porque los conflictos en el hogar hacen que una pared impida que mi oración suba del techo. Entonces ahí vemos no efectividad en la oración. Y bueno, Santiago dijo que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero igual como nosotros, él pudo ser oído y dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando escuchaba a Caitlin hablar en el tema de la oración, una transacción legal, me imaginaba, ¿verdad? Me gusta a veces ser muy gráfico, y me imaginaba esto, algunos de nosotros espiritualmente hablando, claro, con un título de propiedad en la mano, con un derecho, con un documento. La oración es ese documento que cuando me acerco a Dios, dice que no se escucha. ¿Alguien aquí, Jonathan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucha, Se pastora? oye perfectamente, okay. Sí. Perfecto, ok. Jonathan, puede quizás alguien escribirle que reinicie su teléfono o reinicie la conexión. La oración es este documento en el que internamente contiene todo lo que Dios me ha dado para caminar, para moverme, en lo natural, como expresaba la pastora, pero también en los ambientes sobrenaturales. Y es que cada ambiente responde a leyes que son cubiertas por la oración. Hay leyes en lo natural que la oración pueden alterar para bien de la obra de Dios. Por eso podemos ver a un Dios que sana a los enfermos y está alterando una ley en el mundo físico de que hay una célula que se ha descarriado en el cuerpo de alguien, y cuando la oración viene y tú le dices, célula de cáncer, tú que estás descarriada de tus funciones, vuelve a la función que te tocaba y que tú dejaste por rebeldía, ya que la enfermedad es el fruto del pecado. Y nuestra pastora perfectamente resumía el hecho de que nosotros, al salir de lo básico, hay 3 palabras que están en el mismo capítulo que ella leyó. Y es la palabra que dice, el que pide, el que busca y el que halla. Estas 3 cosas son lo básico para nosotros. Pedir, buscar y hallar. Ya entrar en el ambiente de lo sobrenatural, pero llevarlos a un ambiente que se fusiona lo físico con lo sobrenatural, para mí es salir de lo básico, como ella expresaba. No es yo querer, ¿verdad? Y esto entramos acá en la parte que nos tocó a nosotros, y específicamente hicimos un hilo conductor que conectaba la frase que se dice en Lucas 11, pero que se repite en Mateo 6, cuando nos despliega los 7 principios del Padre Nuestro. Allí, él, recibiendo la solicitud de los discípulos, comenzó a enseñarle a ellos de cómo no orar. Y resaltó la pastora el hecho de nosotros no ser hipócritas al orar. La palabra hipocresía la estuvimos definiendo, y su raíz viene de actor. Es lo más parecido a cuando alguien intenta, ¿verdad?, lograr cosas tratando de manipular a Dios.
tratando de hacerle creer algo a Dios. Y la palabra dice, no nos engañemos a nosotros mismos, pues nadie puede engañar a Dios. Dios conoce y sabe cuando estamos orando desde un corazón sincero. Por lo tanto, acercándonos al Padre de manera sincera, reconociendo que somos una gran familia. Y esto a mí no estaba en mis notas cuando lo predicamos en la semana anteriores. Para mí fue de gran bendición yo saber que aquí estamos en una sala. Aproximadamente hoy tenemos unas 31 personas. De todo lo que estamos aquí, cada uno ha elevado una oración a Dios. El hecho es que no a todos Dios nos va a responder al mismo tiempo. Algunos debemos ser entendidos en que mi hermanita Kaylin, mi hermanita Glenis, mi hermana Juana, mi hermana Tata, mi hermana Ligia, mi hermano Daniel, mi hermano José, también tendrán un turno de ser atendidos. La oración es lo más similar a ese momento cuando estoy en la fila y el sol aprieta. Aquí en nuestros países caribeños, que usted está afuera en una sala de servicios públicos y ahí es donde sale a relucir la verdadera naturaleza de lo que somos. Nuestro carácter es probado. A mí me ha tocado estar en la fila de un banco, en la fila de un servicio que necesito comprar algo y aprendí esto. Y quizás le sirve. Llego al lugar y está el tumulto y la gente cuando llega un nuevo, automáticamente miran y dicen, vamos a ver si este se quiere colar en la fila. Y yo aprendí esto y digo al que está en el lugar atendiendo, digo, por favor, y así alto, digo, en mi turno, por favor, despáchenme esto y esto. Y automáticamente viene la calma. Porque los demás entienden que no quiero quitarle su turno. ¿Habrá alguien que pudiera escribir hoy, Padre, en mi turno, responde mi oración? Es en mi turno, porque nos tocará el turno. Y ahí es donde entran, que se ponen en contraste los sentimientos de envidia en el pueblo de Dios. Y sí, hermanos, sentimos envidia cuando vemos a alguien ser bendecido primero que a mí. Yo viví esta experiencia con un hermano cuando yo apenas era un bebé espiritual, que era como si Dios me estuviera, vamos a decir, Dios no tiene favoritos ni tiene consentidos, pero uno se siente consentido de Dios a veces. Y yo sentía como que todo iba de viento en popa. Y este hermano, que tenía un tiempo ya más adelante que yo, se me acerca y me dice, mira, yo noto como que Dios te responde todo rápido a ti. Y yo tanto tiempo que tengo en el evangelio y no me escucha el Señor. Y ahí es donde hablaba de la parábola aquella que el Señor contrató a los jornaleros y los contrató en la mañana. Y ellos estaban trabajando. Y luego al final del día contrató a unos más. Y los de la primera hora quisieron reclamar al Señor, Señor, pero venga casi, nosotros estamos desde la mañana trabajando aquí y tú le pagas igual a los que están de último. Y es que en este camino no se trata del tiempo, sino se trata del corazón. Y Dios sabe cuando algo que nos va a dar, cuando algo que Él nos va a entregar, nos va a alejar de su camino o cuando nos va a afirmar en su camino. Yo reconozco y recuerdo personas que estuvieron conmigo en los primeros días y hoy no están en el evangelio porque pidieron un vehículo, pidieron algo, una bendición y esa bendición los apartó de Dios. Dios conoce el corazón de cada quien. Por eso es necesario recordar que Dios reparte de forma equitativa a cada uno de sus hijos en conforme al turno. Aunque parece como que Dios escucha más a algunos, no. Dios responde al corazón que elevó la oración. Si el corazón es maduro para administrar lo que viene de respuesta, Dios lo otorga en el tiempo que le entienda que debe dárselo a la persona cuyo corazón está alineado a su propósito. No debo acercarme a Dios con mis credenciales para yo pretender que Dios me recibirá porque llegó el ministro, el pastor, el apóstol, tal, a orar. No, que llegó el evangélico, que llegó el católico, que llegó el mormón. No, llegó el Hijo de Dios. Y algo que mientras estudiaba para volver a compartir este resumen, ya casi estoy concluyendo, es que yo decía que en el cielo cuando lleguemos no vamos a entrar porque, Señor, yo era evangélico, yo era católico. No, vamos, o era pentecostal, no. Hay algo. El cristiano, el creyente genuino, por asignación divina, hace una función de evangelizar. Esto lo decía. Pero a la vez también vive un Pentecostés constante hasta que Cristo venga porque está en el fuego genuino. Y ahí veríamos un tema futuro. Los fuegos extraños que se están elevando en los altares en el pueblo de Dios.
Hay fuego extraño elevándose. Hay ofrenda que se consume con fuego que es simulado, no fuego genuino. Y entonces, si nosotros vamos a Mateo 16:13 en adelante, dice que Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia sobre la roca de la confesión de Pedro y voy a crear una iglesia global. La iglesia está llamada a influenciar el mundo, no el mundo a influenciar la iglesia. La iglesia está llamada a educar el mundo, no el mundo a educar la iglesia. Nosotros estamos llamados a educar la cultura, no la cultura a educarnos nosotros. Porque la palabra del Señor nos influye y nos hizo a nosotros recordar en el Padre Nuestro que Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, establece todo lo que gobierna, establécelo aquí. Y para concluir, algo que meditaba mucho en mi resumen que hacía para compartir hoy, es el hecho de que cuando nosotros nos guardemos de la hipocresía, de simular una acción que no es real, de querer pretender sorprender a Dios con mis credenciales, entonces nosotros vamos a poder tener la posibilidad que Dios nos va a otorgar en el poder del Espíritu de acallar los ruidos externos y los ruidos de nuestro interior. Las acusaciones. Compartía yo ayer con una hermana hablando de este tema de la oración, porque todo esto incluso a mí en lo personal me ha revolucionado. Yo espero que la vida nuestra haya sido revolucionada en la oración. Y yo le decía a ella que recordaba en todo esto, en la guerra del creyente es en la mente. Y lo primero que el enemigo intenta es hacerte sentir no digno de elevar la oración. Hacerte sentir que no has sido perdonado. Hacerte sentir que no eres acepto a siquiera abrir los labios. Y cuando el enemigo gana en la batalla en tu mente y te frena para que no abras la boca, no te hace sentir hijo. Y ya eso lo hablamos en las series anteriores de la identidad. Cuando yo no sé que soy hijo, no me acerco con certeza. No me acerco con convicción. No oro con derecho legal, como explicaba Kelly. No tengo aquí en mis manos este documento. Wow, y ahora me llega a la mente, en Colosenses dice que Jesús tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz y exhibió a los principados y a las potestades y allí los puso visibles, los desnudó. Le quitó todo este ropaje religioso. Yo me gozo cuando escucho a la pastora con tanta pasión censurar lo que en un momento, ¿verdad?, a ella le ató como una mentalidad religiosa en la oración, en la adoración, en su identidad, cómo esto marcó su vida, pero hoy en día cómo Dios ha despertado este anhelo de su corazón de buscar más su presencia. Por eso quiero, ya llevando a la parte final, hablar de algo que no traté. Yo no traté en la clase anterior, que se me quedó, y lo anoté para no hablar de más ni de menos. Daniel 10, específicamente en el verso 13 al 21, dice que cuando el ángel se le acercó, le dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones. Desde el primer día cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Y yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino mi ayuda, Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Estoy leyendo la tradición del lenguaje actual. Usted puede leerlo en la Reina Valera. Miren, algo que el Señor me ministraba, y quiero poner esto, cerrar con broche de plata, es que elevar un clamor a Dios en el momento que lo hago, me posicionará en que el cielo considere mi corazón. Y al momento que yo he elevado mi clamor, yo debo comprender que hay un tiempo de espera para la respuesta de esa oración. ¿Cómo yo podré luego saborear la sensación de que me están escuchando en el cielo cuando mi corazón esté siendo probado en la espera? Yo les he comentado muchas veces, y si usted puede, como consulta, puede mirar
Hay una película que la produjo Disney. Esta película se llama El Príncipe de Persia. Y en esta película hay una escena donde existe una daga, es un artefacto antiguo, que cuando es presionado, este tiene el poder de retrasar el tiempo. Cuando yo vi esta película, se me abrió una revelación de Daniel 10. Y es que el príncipe de Persia, que es un principado, es el que hace hacernos creer que nuestra oración no fue escuchada. Es aquella que nos hace olvidar de los pasos del Padre Nuestro. Y es aquella que incluso este principado nos hace revisar si de verdad nosotros completamos cada paso del Padre Nuestro. Si tú haces la revisión y al revisar que en tu oración incluiste los mandamientos del Padre Nuestro y ves que hay algo que no estás recibiendo con prontitud, si es la palabra que podríamos decir, o con rapidez, entonces quieto, porque desde el momento que dispusiste tu corazón a orar, el cielo te escuchó. Pero tus oraciones generan un conflicto en el aire. Tus oraciones hacen que los intereses del cielo y del infierno choquen. Tus oraciones comienzan a revolucionar en tu entorno. Por eso, no te sorprendas si cuando hablaste en oración, en el trabajo se te levantan. En el hogar se te levantan, en el barrio se te levantan. Tú mismo tienes un conflicto interno con lo que oraste, si lo creíste o no lo creíste, si lo dijiste o si era el tiempo. Y algo que yo analizaba es que Dios trae algo con nosotros y es que Dios nos guía, porque esto es tremendo. Orar en el tiempo no propicio genera un cuello de botella en el mundo espiritual. Me voy al paso. Porque en el esperar hay tres tiempos. Está el tiempo cronos, está el tiempo kairos y está el tiempo eterno. Y en otras ocasiones, si usted me ha escuchado predicar, he explicado que el tiempo kairos es un tiempo propicio. Es el momento donde tú sientes que todo fluye, todo va de viento en popa, las cosas van caminando, pero nunca habrá un tiempo kairos si primero no se da un romance entre el tiempo cronos y el tiempo eterno. Es cuando el tiempo cronos, tu tiempo de horas, los pocos 5 minutos, 10 minutos, 10, 20, 30, 3 horas que oraste, tienen un encuentro con la eternidad. En el día de Dios no hay tiempo separado, es un día, es un tiempo, es un tiempo para nosotros, porque Dios inventó el tiempo para que el hombre pueda entender a Dios, pero el hombre inventó la prisa. Yo por eso quiero atacar a Dios. Señor, ahora responde, vamos, dale, yo quiero que suceda en este momento, pero en la eternidad no hay desesperación. En la eternidad todo es slow, tranquilo, suave, porque Dios no anda rápido. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, por eso, yo saber esto me va a bendecir.